Estamos muy agradecidos a nuestro Padre Celestial por su grande amor para con nosotros, su gran bondad para con nosotros, permitirnos vivir en este día y poder ver toda su obra que Él ha hecho a nuestro favor. La venida del Mesías siempre ha sido de bendición para los hijos de Dios. Le agradecemos al Señor su grande misericordia y pedimos que bendiga a nuestro hermano William en esta hora, que lo use, que lo unja, que el Espíritu Santo ponga en él las palabras que todos necesitamos, que estas palabras lleguen a lo más profundo de nuestro corazón y que esta palabra haga una obra grande para la gloria de Jesucristo, para el engrandecimiento del reino de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, así lo pedimos. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en el libro del profeta Malaquías capítulo 3, verso 1 al 2, y también en el libro de Ageo capítulo 2, verso 4 al 9, donde dice, Malaquías capítulo 3, verso 1 al 2, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Luego en Ageo capítulo 2, versos 4 al 9 dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos.
y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el deseado de todas las naciones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Siendo que en Malaquías capítulo 3, verso 1, nos habla de la venida del deseado de todas las naciones y nos dice que es el ángel y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ahora hemos visto que el deseado de todas las naciones y del pueblo hebreo principalmente y de la iglesia del Señor Jesucristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento le apareció a diferentes mensajeros, a diferentes profetas, como le apareció a Adán, también a Noé, le apareció también a Moisés en diferentes formas. A Abraham, vean, le había aparecido como Melquisedec en cuerpo angelical, como rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, y rey de justicia y rey de paz. El deseado de Israel y de todas las naciones y de la iglesia de Jesucristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Melquisedec que le apareció a Abraham, el rey de Salem. El deseado de todas las naciones se hizo carne en medio del pueblo hebreo, y esa profecía de la venida del Señor, el ángel del pacto, vendría antecedida por un mensajero que le prepararía el camino, el cual sería la voz de uno clamando en el desierto. Por eso ustedes encuentran a Juan el Bautista, que no estaba predicando su mensaje dentro de la sinagoga, sino en el desierto y en lugares donde hubo agua para las personas que escuchaban su mensaje y creían, los cuales venían arrepentidos de sus pecados, eran bautizados en agua por Juan el Bautista. Juan dijo: yo bautizo en agua con bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que crean en el que ha de venir después de mí. Vean, en la Escritura nos habla de todo esto cuando Juan el Bautista nos está diciendo la experiencia que él tuvo cuando él vino bautizando. A él le preguntaron en San Juan capítulo 1, versos 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 40, verso 13 en adelante, había anunciado a un mensajero que vendría en el desierto, clamando en el desierto. Vean, capítulo 40 de Isaías, verso
3 en adelante dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se llane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y cuando apareció Juan el Bautista, estaba cumpliendo esta profecía. La voz de uno clamando en el desierto era Juan el Bautista, predicando al pueblo hebreo el arrepentimiento, para que vinieran arrepentidos de sus pecados y pidieran perdón a Dios y fueran bautizados en agua por Juan el Bautista. Por eso él vino, vean, en el desierto, y también vino cerca de lugares con agua, cerca del río, porque Juan acostumbraba a predicar donde había mucha agua. ¿Por qué? Porque tenía que bautizar a las personas. ¿Por qué en la iglesia se tienen bautisterios? Porque se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, para que las personas reciban a Cristo como Salvador y sean lavados con la sangre de Cristo y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso tienen bautisterios en las iglesias. Ahora, Juan el Bautista no podía cargar con un bautisterio. Le llamaban Juan y le decían Bautista porque bautizaba. Sumergía a las personas en agua. Y él no podía cargar con un bautisterio, no los tenían como en la actualidad los tenemos, que los podemos llevar de un lugar a otro. Por lo tanto, no tenemos que ir a un río, sino que llevamos el río al lugar donde vamos a tener la actividad. Llevamos una parte del río en un envase llamado un bautisterio. Y los que les toca bautizar son los ministros encargados de llevar a cabo esa parte. En algunos lugares y en algunos países les llaman los bautistas, porque bautizan a las personas en el nombre del Señor Jesucristo. No bautista como nombre de una organización, sino por causa de que bautizan, les llaman bautistas. Por eso le llamaban bautista a Juan, porque bautizaba a las personas. Pero a Jesús no le llamaban bautista, no le decían Jesús Bautista, aunque Jesús no era el que bautizaba, sino los discípulos del Señor Jesucristo. Pero los discípulos del Señor Jesucristo no les llamaron bautistas, sino cristianos. En Antioquía le llamaron cristianos por primera vez. Eran seguidores no de Juan el Bautista, sino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y todos los bautistas estaban llamados a seguir al Señor Jesucristo, que fue la persona de la cual Juan dio testimonio e introdujo al pueblo como el Mesías prometido, como el deseado de todas las naciones, como el deseado del pueblo hebreo, el cual ellos estaban esperando conforme a la profecía. Por lo tanto, Juan el Bautista dijo: yo no soy él. ¿Ven? No tomó ese honor de decir que él era el Mesías. Él se identificó como la voz de uno que clamaba en el desierto, y por eso lo encontraron en el desierto junto al río, bautizando a las personas que creían. Vean, cuando se cumplía esta profecía tan grande, se hizo realidad la Escritura. Dios vindicó esas profecías que hablaban de un profeta que vendría preparándole el camino y vendría clamando en el desierto. Era la voz de uno clamando en el desierto. Pero pensaron que tenía demonios, porque no comía como las demás personas, ni bebía
como las demás personas, sino que comía langostas, y no de la playa, esas son muy caras, sino saltamontes, de esos que ustedes acá en la República Mexicana preparan muy bien y las empaquetan en unos bolsitos así preparaditas con su condimento y son asadas o fritas, algo así, saben, como a camarones asados, son muy buenas. Pues eso era lo que comía Juan el Bautista, pero no así, también preparaditas, porque él estaba en su ministerio y no tenía tiempo para muchas comodidades. Él, no sabemos cómo él la hacía, pero él conseguía esos insectos, esos saltamontes, langostas y miel del campo, miel silvestre. Y estando en el río, pues agua del río o de algún manantial que consiguiera. O sea que su vida era un poco rústica, pero su ministerio era el ministerio profetizado para precursar la primera venida de Cristo, para precursar la venida del deseado de todas las naciones, para precursar la primera parte de la venida del Señor. La venida del deseado es la venida del Señor Jesucristo, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, el cual libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés, y al cual Moisés le preguntó cuál era su nombre y le dio por nombre 4 consonantes, que es la Y, o sea, la I griega, la Y, la H, la W y la H, esas 4 consonantes. Encontramos también en otro lugar que le dice el ángel del pacto, o Dios muere del ángel del pacto. Recuerden que el ángel del pacto es el cuerpo angelical de Dios, es el ángel de Dios, es Cristo en su cuerpo angelical. Y en Cristo en su cuerpo angelical estaba Dios. Por eso encontramos que en algunas ocasiones el ángel del pacto se identifica como el ángel, pero en otras ocasiones se identifica como Jehová, porque es el mismo Dios, Dios en su cuerpo angelical. Ahora vean, en Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Pero si en verdad oyeres su voz, hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Dios? A través del ángel de Jehová. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Todo lo que Dios creó, el mundo invisible y el mundo visible, y todo lo que Dios ha estado creando y todo lo que Dios creará, todo lo hizo, lo hace y lo hará por medio de su ángel, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso es que dice la Escritura en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora dice la Escritura que fue
fueron hechas todas las cosas. ¿Por quién? Por el Verbo, que era con Dios y era Dios. Era con Dios porque es el cuerpo angelical de Dios, y era Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en él. Así como usted y yo somos almas vivientes, pero tenemos un espíritu que es un cuerpo espiritual, y tenemos un cuerpo físico. Y cuando usted, por medio de su cuerpo espiritual o por medio de su cuerpo físico, hace algo, vean, fue usted el que lo hizo, pero las personas ven que fueron las manos suyas las que hicieron esas cosas. Pero fue usted, que es alma viviente, a través de su cuerpo físico. Y para poderlo hacer a través de su cuerpo físico, tuvo que hacerlo también a través de su cuerpo espiritual. O sea que usted, siendo alma viviente, usa su cuerpo espiritual, y por medio de su cuerpo espiritual hace funcionar el cuerpo físico. Y así Dios, por medio de su cuerpo espiritual, por medio de su ángel, el ángel del pacto, a través de carne humana, el cuerpo de Jesucristo, hizo las cosas que fueron llevadas a cabo por Jesús en su ministerio terrenal. Por eso, luego que hemos visto que bajo el ministerio de Jesús Él hizo tantas cosas, luego Él dice: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y también Él dice: las obras que yo hago, no las hago de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Era Dios el Padre, por medio de su Espíritu, el ángel del pacto, obrando a través de un cuerpo de carne humana llamado Jesús. Y fue la primera ocasión en que Dios se manifestó en toda su plenitud en un cuerpo de carne. Se había manifestado en los cuerpos de carne de los profetas del Antiguo Testamento, pero en un cuerpo de carne nacido de una mujer fue la primera ocasión en que se manifestó en toda su plenitud. Por eso era la plenitud de la divinidad de Dios manifestada en Jesús, manifestada esa plenitud divina en carne humana. Era Padre, Hijo y Espíritu Santo en un velo de carne llamado Jesús. Ahí estaba la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Él decía: el Padre que mora en mí. Y también dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo en Él también, porque estaba Dios el Padre, Dios creador de los cielos y de la tierra, y estaba el cuerpo angelical de Dios dentro de Jesús. Y el velo de carne de Dios se llama Jesús. Y el velo angelical de Dios es llamado el ángel del pacto, que es el mismo Jesús, pero en cuerpo angelical. Ahora podemos ver entonces a Jesús, como dice el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, y ahora sí lo podemos entender fácilmente. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa que Dios con nosotros. Dios con nosotros manifestado en carne humana es Jesús, es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es que en diferentes pasajes bíblicos Dios señala
a Cristo como Emmanuel. En el capítulo 1, verso 18 en adelante de San Mateo, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Era una obra del Espíritu Santo el cuerpo que estaba en el vientre de María. Dios, por medio de su Espíritu Santo, creó en el vientre de María esa vida, para ese cuerpo venir a ser el cuerpo de carne en donde Dios habitaría en toda su plenitud. El cuerpo de carne de Dios tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Y ese cuerpo ya está glorificado. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios visitó la raza humana en un cuerpo de carne humana, llamado Jesús. Esa fue la visitación de Dios a su pueblo, el pueblo hebreo. Cuando Cristo resucitó al hijo de la viuda de la ciudad de Naín, las personas dijeron: Dios ha visitado a su pueblo, porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Esa es la forma en que Dios visita a su pueblo. Dios dentro de un velo de carne, hablándole a su pueblo en el idioma en que las personas entienden, en el idioma de los humanos. Encontramos que el pueblo hebreo, en la misma forma en que trató a Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, trató también a Jesús. Porque decían que los milagros que Jesús hacía, cuando sanaba a los enfermos y echaba fuera los demonios, decían: por el dedo de Belcebú echa fuera los demonios. Eso era para desacreditar a Cristo, porque nadie quiere saber ni tener nada con los demonios. Y una persona que está endemoniada, nadie la quiere recibir. Un predicador que esté endemoniado, ninguna iglesia lo quiere recibir, ninguna sinagoga lo quiere recibir. Por eso decían así de Cristo, para que nadie creyera en él y nadie lo recibiera. Estaban metiéndole miedo a la gente para que no creyeran en Jesús, pero el pueblo seguía a Jesús. Y los líderes religiosos decían: si dejamos a Jesús así, porque hace grandes milagros, muchos milagros, si lo dejamos así, todos van a creer en él. Pero ese es el propósito, que todos crean en nuestro amado Señor Jesucristo. Eso está en San Juan capítulo 11. Hay personas que se ponen celosas cuando ven
que muchas personas creen en nuestro amado Señor Jesucristo, pero deben ponerse contentas las personas y decir: es la obra del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Él está llamando y juntando a todos sus escogidos, y por eso las personas están recibiendo a Cristo como su Salvador. En San Juan capítulo 11, versos 45 en adelante, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. O sea, lo que hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro, vieron que Jesús resucitó a Lázaro y creyeron en Jesús las personas que estaban allí. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Siempre hay algunos que no les gusta ver la mano de Dios obrando y trayendo bendiciones al pueblo de Dios. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día acordaron matar a Jesús. Vean, líderes religiosos, un concilio, el concilio de la religión hebrea, que consta de 70 hombres sabios en los asuntos religiosos, con grandes doctorados en teología, y el sumo sacerdote, el hombre principal de la religión hebrea, pensando en matar a un hombre, porque el pueblo estaba creyendo en ese hombre y estaba siguiendo a ese hombre, del cual ellos proclamaban que era el Mesías, el Rey de Israel. Estaba identificado en todas las escrituras mesiánicas como el prometido, como el deseado de todas las naciones y sobre todo el deseado del pueblo hebreo. Y cuando llega el deseado, como que no les gustó. No les gustó su forma de predicar, no les gustó su forma de actuar, porque no actuaba bajo la dirección del sumo sacerdote y del concilio del Sanedrín, sino que actuaba bajo la dirección del Espíritu de Dios. Él decía: como yo veo al Padre hacer, así es que yo hago. Y las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y él decía que no hablaba nada de sí mismo, sino que lo que oía hablar al Padre, eso era lo que él hablaba. Por lo tanto, no estaba actuando ni trabajando en su ministerio bajo la dirección del sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín de la religión hebrea, sino bajo la dirección de Dios. Es la forma de trabajar una persona en el ministerio que Dios le ha dado, bajo la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ahora, el deseado de todas las naciones vino al pueblo hebreo, vino a lo suyo, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron, como está aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 9 en adelante, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ve? El pueblo hebreo, al cual vino y ellos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora el pueblo hebreo no le recibió, el pueblo hebreo como nación, y la religión hebrea no le recibió. Pero de en medio del pueblo hebreo muchos le recibieron, muchas personas como individuos le recibieron. Por lo tanto, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque a todos los que le reciben, ya sean hebreos o gentiles, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, porque Cristo los recibe, perdona sus pecados, porque vienen a Cristo arrepentidos de sus pecados, perdona sus pecados, con su sangre los limpia de todo pecado, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en esas personas el nuevo nacimiento. Nacen en el reino de Cristo a la vida eterna como hijos e hijas de Dios. Nacen en la planta de trigo como granos de trigo. Nacen en la iglesia del Señor Jesucristo como hijos e hijas de Dios. Esa es la forma en que se convierte en una realidad el nuevo nacimiento, el nacimiento en el reino de Cristo como hijos e hijas de Dios, todos los que lo reciben como su Salvador. Cuando Cristo entró a Jerusalén en su entrada triunfal, el pueblo preguntaba: ¿quién es este? Y las personas que iban clamando, los que iban al frente y los que iban a la parte de atrás, clamaban: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Era el Rey de Israel, el que estaba entrando a Jerusalén conforme a la Escritura en un burrito en el cual nadie se había sentado. Y cuando entró, la ciudad no lo recibió. El sumo sacerdote no le dio la bienvenida. El gobernador de la ciudad tampoco. Nadie le dio la bienvenida excepto un grupo que iba con Cristo, los cuales decían: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de David que viene. Esa era la forma en que tenían que darle la bienvenida allí en Israel, y se la dieron unas personas sencillas que lo reconocían como el Mesías del Rey de Israel. Vean, alguien tenía que cumplir esa profecía de darle la bienvenida en esa forma, como dice Zacarías capítulo 9 verso 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso estaba en Zacarías capítulo 9 verso 9 y fue cumplido en San Mateo. En San Mateo fue cumplida esta profecía. San Mateo capítulo 21 verso 1 al 10. Y en San Marcos capítulo 11 verso 1 al 10, y en San Lucas capítulo 19 versos 40 en adelante, y en San Juan capítulo 12 verso 12 en adelante, 12 al 15. Ahora vamos a ver aquí San Mateo capítulo 21 verso 1 al 10. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí
tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora vean todo lo que sucedió allí. Pero ahora veamos en San Lucas capítulo 19, su entrada triunfal, una parte de ella. Verso 35 en adelante dice, 35 al 44 de San Lucas 19 dice: y lo trajeron a Jesús. O sea, trajeron el pollino y la mamá del pollino, la asna y su asnito y su burrito, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Un pollino, un burrito pequeño que todavía nadie se había montado sobre él. Pero no había ningún problema. Jesús era pequeño. Dice el reverendo William Branham que Jesús medía unos 5 pies con 5 pulgadas, que son por ahí como, ¿cuánto, Miguel? Como 1,63 metros, más o menos, Miguel. Más o menos como Miguel de alto, así. Pero no como Miguel de pesado. Si hubiera sido para una persona como Miguel de pesada, ya la profecía no podía decir que sería un pollino. Pero Jesús pesaba unas 135 libras, que son como ¿cuánto? Como 62 a 63 kilos por ahí, Miguel. O 65 kilos lo más. Y con 65 kilos, una persona puede ser un jockey allá en el hipódromo, y porque pesa poquito, y puede también montarse en un pollino que todavía nadie se ha montado. Así es que el pollino, el burrito, no iba sintiendo mucho el peso de Jesús, porque no pesaba mucho. Ahora veamos aquí todo lo que sucedió. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. O sea, tendían los mantos y Jesús pasaba en el pollino, en el burrito, por encima de los mantos que tendían y de las ramas de árboles que colocaban en el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, porque con esta entrada triunfal de Jerusalén, iba rumbo a Jerusalén, iba del monte de los Olivos bajando rumbo a Jerusalén, y los discípulos iban gozándose porque el rey de Israel iba a entrar a Jerusalén.
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. No querían esos fariseos que la multitud alabara a Dios de gozo y con gozo al ver la venida del Rey de Israel en un burrito, en un asno, como decía la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9. No se estaban gozando los fariseos en ver el cumplimiento de la profecía mesiánica, de la profecía de la venida del Mesías, de la venida del deseado de todas las naciones, del deseado de Israel. No lo reconocieron los fariseos, pero estas personas que clamaban Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey que viene, sí lo habían reconocido. Él respondiendo, o sea Jesús, él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Un día y un momento tan hermoso del cumplimiento de la profecía mesiánica viniendo en un burrito, y ahora él se pone a llorar. ¿Por qué? Porque sabía que no lo iban a recibir, sabía que lo iban a rechazar, y que en esa entrada a la ciudad de Jerusalén sería que se cumplirían un sinnúmero de profecías correspondientes a esa etapa final del ministerio de Jesús. Por lo tanto, eran días muy importantes proféticamente, con la presencia del Mesías en la ciudad de Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. O sea, no lo has conocido en todos estos años, en estos 3 años y medio, no has conocido que el deseado de todas las naciones está en la tierra, en medio de su pueblo, el pueblo hebreo. ¿No has conocido que el deseado de todas las naciones ya tiene en la tierra 33 años? Pero ahora, aunque sea en este tu día, si conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, lo que es para la paz del pueblo hebreo, porque es bajo el nuevo pacto en donde está la paz para Israel, para el pueblo hebreo, y esa paz viene de Dios a través de Jesucristo. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esto está por ahí, por el capítulo 14, verso 27 de San Juan. Está en otras palabras. Ahora, ninguna persona podrá tener la paz de Cristo a menos que no lo reciba como su Salvador. Le pida perdón a Cristo por sus pecados, entonces Cristo lo perdona y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado. Y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento. Es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo el que produce el nuevo nacimiento en la persona, y la persona nace en el reino eterno de Jesucristo, entra al reino de Dios.
Porque Cristo dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. San Juan capítulo 13, verso 1 al 6. Eso fue lo que conversó Cristo con Nicodemo, enseñándole el misterio del nuevo nacimiento. Por lo tanto, Cristo es el que trae la paz al ser humano, trae la paz y hace la paz de Dios con el ser humano y la paz del ser humano con Dios. Él es el que reconcilia al ser humano con Dios. Él es el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano para la reconciliación del ser humano con Dios, lo cual fue tipificado, representado en el sacrificio del macho cabrío de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año, en donde se sacrificaba ese macho cabrío de la expiación. El sumo sacerdote era el que lo hacía y luego llevaba la sangre en una vasija, la llevaba al lugar santísimo y esparcía sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto. Esa tapa del arca del pacto es de oro puro y tenía 2 querubines de oro, uno a cada lado, y en medio de los 2 querubines de oro estaba la luz de la Shequina, la columna de fuego, esa misma luz que le apareció al profeta Moisés en una zarza, en un árbol. Ahora estaba ¿dónde? En el templo, allí en medio de los 2 querubines de oro. Y el sumo sacerdote esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, y todos los que se habían arrepentido de sus pecados y habían pedido perdón a Dios por sus pecados quedaban perdonados y quedaban cubiertos con la sangre de esa expiación, de ese macho cabrío de la expiación, y por consiguiente Dios miraba a esas personas y no veía pecado en ellos, aunque los pecados no habían sido quitados, pero estaban cubiertos con la sangre de esa expiación. Y por consiguiente Dios le daba un año más de vida a la persona. Es Dios el que le da días, semanas, meses y años de vida a cada ser humano. No es que usted de usted mismo tiene el poder para vivir todo lo que usted quiera. Es Dios el que le da vida año tras año a cada uno de ustedes y a mí también. Porque Dios, por medio de Cristo, es el creador y sustentador de toda la creación. Él nos sustenta, Dios nos sustenta y nos da continuidad o continuación de vida por medio de Cristo. Sin Cristo, la raza humana no existiría. El día que Cristo murió en la cruz del Calvario era el día en que la raza humana tenía que recibir el juicio divino y morir, dejar de existir. Cristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. ¿Ve? Si él no moría en la cruz del Calvario el día que murió, en la víspera de la Pascua, entonces la raza humana tenía que morir por sus pecados. Pero él tomó los pecados de la raza humana y murió por los pecados de la raza humana, por los pecados que la raza humana tenía que morir. Cristo, al tomarlos, murió por la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Es para que nosotros podamos tener vida eterna que Cristo murió. Vean, Cristo muriendo nos da vida eterna a todos nosotros. Si Él no moría, entonces Él continuaba viviendo en su cuerpo físico de carne, pero toda la raza humana desaparecía. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Estaría caminando por todo el planeta Tierra, pero sin poder conversar con ninguna persona. No estaríamos nosotros aquí. Pero gracias a Cristo
al deseado de todas las naciones, que vino 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo y murió por nosotros en la cruz del Calvario, estamos nosotros vivos en estos cuerpos de carne para darle nosotros la bienvenida en nuestras almas, en nuestros corazones, al deseado de todas las naciones. Él es también el deseado de nuestra alma, de nuestro corazón. Por lo tanto, como lo decían los discípulos de Jesucristo, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, bendito el reino de David que viene, bendito el Hijo de David. Y así le damos la bienvenida acá en nuestra alma, en nuestro corazón, para que se siente en el trono de nuestro corazón y reine y gobierne nuestra vida. Él es nuestro Rey espiritual que gobierna nuestra vida y nos dice por medio de su palabra cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos comportarnos. Por lo tanto, hay que escuchar la voz de nuestro Rey, Cristo, el cual está sentado en el trono de nuestro corazón como Rey, gobernando nuestra vida. Todos los que han recibido a Cristo como su Salvador han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido el Espíritu Santo, han obtenido el nuevo nacimiento y Cristo está sentado en el trono de su corazón, reinando en la vida de cada uno de los que lo han recibido como su Salvador. Cristo es nuestro Rey que gobierna desde el trono de nuestro corazón, nuestra vida. Somos templo de Dios y también la iglesia del Señor Jesucristo es la Jerusalén celestial, es la nueva Jerusalén, es la ciudad de nuestro Dios. Somos los ciudadanos celestiales y le hemos dado la bienvenida al Rey Jesucristo, el deseado de todas las naciones, en donde estaba, está y estará Dios en toda su plenitud. Él está gobernando como Rey en la vida de todos los que le han recibido, de todos los que han nacido del agua y del Espíritu, los cuales pertenecen al reino celestial. Por eso San Pablo, siendo un conocedor de estos misterios divinos, dijo en el capítulo 3, verso 20 al 21 de Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos celestiales por medio del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento no es terrenal, es celestial. El nacimiento físico que obtuvimos por nuestros padres terrenales es terrenal, pero el nuevo nacimiento es del cielo y nos coloca como ciudadanos celestiales. Nacimos del cielo y por consiguiente somos ciudadanos del cielo, porque cada persona es ciudadana del lugar donde nace. Ahora tenemos dos ciudadanías: la terrenal, por el nacimiento físico que tuvimos aquí en la tierra, y la ciudadanía celestial por el nuevo nacimiento. Cuando se acabe la vida de la ciudadanía terrenal, cuando se acabe la vida en el cuerpo físico, todavía nos queda la más importante, que es la ciudadanía celestial. Esa nunca se acabará. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a Cristo. Con ese poder que Él tiene, es que Él nos va a transformar. Va a transformar a todos los vivos en Cristo, que estarán vivos en el momento en que Cristo complete su iglesia y se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos, y lo abra en el cielo y haga su obra de reclamo. Pero los que han muerto siendo creyentes en Cristo, nacidos de nuevo,
no tienen ningún problema. Van a ser resucitados en cuerpos glorificados y van a regresar a la tierra para vivir con nosotros y estar con nosotros y comer con nosotros, como hizo Jesucristo cuando resucitó. Él comió con sus discípulos, habló con sus discípulos. Él no estaba revelándose a los incrédulos, sino a los creyentes. El mundo no me verá más, dijo Jesucristo, pero vosotros me veréis. Así es que los muertos en Cristo van a resucitar y van a estar con nosotros. Recuerdan bien los santos del Antiguo Testamento, cuando resucitaron con Cristo, aparecieron a muchos de sus familiares. Dice en San Mateo, capítulo 27, verso 51 en adelante, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. ¿Cuándo salieron de los sepulcros los santos del Antiguo Testamento? Después de la resurrección de Jesucristo. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y Cristo resucitó y apareció también a muchos, a sus discípulos. Primero a María Magdalena y las demás hermanas que fueron temprano al sepulcro, luego a los apóstoles y después, más adelante, a un grupo más grande de apóstoles, y luego dice que durante ese lapso de tiempo de unos 40 días que estuvo entre sus discípulos, apareciendo en diferentes ocasiones, apareció también a más de 500 creyentes que estaban juntos y lo vieron y lo escucharon. Por lo tanto, Cristo resucitado, vean, apareció a los creyentes en él, y los santos del Antiguo Testamento también aparecieron a muchos de sus familiares, aparecieron a muchas personas. Y los santos creyentes del Nuevo Testamento, los cristianos que han muerto desde el día de Pentecostés en adelante, de ahí en adelante, los que han muerto hasta que muera el último escogido físicamente, y que usted espera que no sea usted, porque todos queremos estar vivos y ser transformados. Pero si alguno muere físicamente, no tiene ningún problema. Lo vamos a ver a usted nuevamente cuando resucite en el cuerpo glorificado. Pero deseamos, como Pablo decía, estar mejor, vivo, y ser revestido, o sea, ser transformado. Ser revestido es la transformación del cuerpo, revestido del cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por tanto, todo creyente en Cristo, aunque haya muerto físicamente, no tiene ningún problema. Resucitará conforme a las palabras de Jesús. En San Juan, capítulo 6, verso 39 al 40, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y el Salmo 90 verso 4, que es un salmo del profeta Moisés. Sigue diciendo en el verso 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, con estas promesas tan hermosas de parte de Cristo para los creyentes en él, no hay por qué tenerle miedo a la muerte. El que muera en Cristo
siendo un creyente en Cristo, va al paraíso, donde están los apóstoles y donde están los diferentes mensajeros de la iglesia de Jesucristo y donde están todos los creyentes en Cristo que han partido en edades pasadas. Por lo tanto, va al paraíso la persona creyente en Cristo, nacida del agua y del Espíritu. Y los que permanezcamos vivos hasta que Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él, ¿qué pasará con los que permanezcamos vivos? Seremos transformados. Esa es la promesa de parte de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15 versos 49 al 58 que a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que dormimos los muertos en Cristo, o sea, los que han dormido, resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos transformados. Viene una transformación. También en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 12 al 17 nos dice que será en la venida del Señor, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, serán resucitados en cuerpos glorificados. Está en diferentes versiones o traducciones bíblicas, en diferentes palabras, pero es lo mismo que les dije. Ahora en San Juan capítulo 11 vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 11 versos 23 en adelante, 21 en adelante, capítulo 11 verso 21 en adelante de San Juan. Dice: esto fue cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Una mujer que sabía que todo lo que Cristo pidiera a Dios, Dios se lo concedía. ¿Qué fe tenía esta mujer en Cristo y en las oraciones de Cristo al Padre? Así también era María. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le está diciendo que va a resucitar su hermano en ese día, pero ella, como había escuchado la enseñanza que Jesús había dado de que en el día postrero sería que Él resucitaría a los creyentes que iban a morir físicamente, ella está pensando que Cristo le está hablando de que Lázaro va a resucitar en el día postrero. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que había aprendido bien la lección de Cristo y la creía de todo corazón. Pero la buena noticia para ella se la va a dar Cristo. Dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Si Cristo es la resurrección y estaba allí Cristo, pues Lázaro podía estar resucitado en ese momento, porque la resurrección había venido en carne humana en Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que reciba a Cristo como su Salvador ha asegurado la vida eterna y ha asegurado la resurrección. Si muere físicamente, está seguro de que va a resucitar. Por eso el creyente en Cristo, si le toca morir, no tiene ningún miedo. Dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor Jesucristo, y mi alma. Sé que tú me vas a resucitar en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí tiene la promesa. Por lo tanto, no importa que físicamente la persona muera,
va a resucitar en el día postrero. Y no importa que una persona esté viviendo en este planeta Tierra y haya nacido en este planeta Tierra en medio de una raza muerta, porque la raza humana murió en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, murió a la vida eterna. Por lo tanto, la raza humana no tiene vida eterna. Y toda persona que vive en esta tierra vive en medio de una raza que está muerta. Pero la persona, aunque esté muerta a la vida eterna, si cree en Jesucristo, resucita espiritualmente a la vida eterna. Una resurrección espiritual se lleva a cabo en el interior de la persona. Y entonces obtiene vida eterna. Resucitó a la vida eterna. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué decimos nosotros? Amén. Y le dijo Marta, sí, Señor. Y nosotros decimos, sí, Señor. Nosotros también creemos que el que cree en ti no morirá eternamente. El que cree en ti vivirá eternamente. Y si muere físicamente, tú le vas a resucitar en el día postrero. Y si permanece vivo hasta ese momento, pues lo va a transformar. Y esperamos que la mayoría de los que estamos aquí permanezcamos vivos hasta la resurrección de los muertos en Cristo, para recibir la transformación de nuestros cuerpos y ser inmortales físicamente, tener cuerpos glorificados como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también para darle la bienvenida a todos los creyentes en Cristo de edades pasadas y a los nuestros que han partido, darles la bienvenida, los cuales regresarán en cuerpos jóvenes, eternos, inmortales y glorificados. Porque le dieron la bienvenida a Cristo en sus almas, en sus corazones, cuando escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibieron como su Salvador. Y Cristo, como Rey y Señor, entró al alma, al corazón de ellos y se sentó en el trono del corazón de ellos y gobernó la vida de ellos. Y así ha sucedido conmigo y con quien más, con cada uno de ustedes también. Él glorificará la casa de su gloria. Él glorificará su iglesia, que es su casa, su templo espiritual, que es su familia, y glorificará a cada creyente en Cristo, porque cada creyente en Cristo es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Es una piedra viva en el templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, le hemos dado a Cristo, el deseado de todas las naciones, el deseado del pueblo hebreo y el deseado del alma de todos los seres humanos. Le hemos dado la bienvenida acá, en nuestro corazón, en nuestra alma. Él es el deseado de todas las naciones. Y lo más grande es que Él es tan grande, pero se hace tan sencillo que puede entrar acá, al alma, al corazón mío y al corazón de quién más, de cada uno de ustedes también. Si alguno todavía no le ha dado la bienvenida al deseado de todas las naciones, a Jesucristo, puede hacerlo en esta noche, levantando su mano para recibirlo como su Salvador y decirle: Señor Jesucristo, Rey mío y Señor mío, entra a mi alma, entra a mi corazón y siéntate en el trono de mi corazón. Este es el trono que yo te ofrezco para que reines en mi vida y gobiernes así todo mi ser y hagas a través de mí todo lo que tú desees hacer y me uses en tu obra conforme a tu voluntad.
Si hay alguna persona que no le había dado la bienvenida a Cristo en su corazón, lo puede hacer en esta noche levantando su mano, y yo estaré orando por usted en esta noche para que Cristo entre a su corazón, a su alma, y se siente en el trono de su corazón y traiga todas las bendiciones del cielo a usted y produzca en usted la salvación y vida eterna. Produzca en usted el nuevo nacimiento y lo coloque Cristo en su reino eterno. Puede levantar su mano, veo manos allá levantadas, pueden pasar a la frente para estar orando por ustedes en esta noche, para que Cristo, el deseado de todas las naciones, entre al corazón, al alma de cada uno de ustedes y reine allí. No le permitieron reinar en Jerusalén, pero nosotros le permitimos reinar acá, en nuestra alma, en nuestro corazón. El deseado de todas las naciones. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo en su primera venida y en su segunda venida y en su venida en Espíritu Santo desde el día de Pentecostés hacia acá, y en su venida al alma, al corazón de cada persona que lo recibe como su Salvador. Él es el que trae la paz al alma de la persona que lo recibe como su Salvador. Porque Él es el que trae la paz a Jerusalén y al pueblo hebreo. No tiene paz Jerusalén ni el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque no lo recibieron. Pero a todos los que le han recibido les ha traído la paz en el alma. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es la paz de Cristo, la paz de Dios bajo el nuevo pacto y bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas, dice Dios por medio del apóstol San Pablo y por medio del profeta Isaías. Todavía estamos dando unos minutos en lo que pasan las demás personas que quieren recibir en sus almas, en sus corazones, a Jesucristo, el deseado de todas las naciones. Antes que el pueblo hebreo reciba a Cristo, el deseado de todas las naciones, primero le reciben en el alma, en el corazón, todos los predestinados, los elegidos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. O sea que antes del pueblo hebreo recibirlo, el pueblo hebreo como nación, nosotros lo recibimos en nuestra alma, porque Él es el deseado de nuestra alma, de nuestro corazón. En Cantares, capítulo, en lo que continúan pasando las personas que faltan por pasar, vean este hermoso pasaje de Cantares, capítulo 2, verso 3. Como el manzano, vamos a ver, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Es el amor de Dios a través de Cristo expresado a cada uno de ustedes y también a mí.
bajo la sombra del deseado me senté. El deseado de todas las naciones, que es Cristo. El que recibe a Cristo como Salvador se está sentando bajo la sombra del deseado, bajo la sombra y poder de Jesucristo, nuestro Salvador. Todavía estamos dando unos minutos en lo que pasan las demás personas que faltan por pasar, porque así como nosotros recibimos a Cristo, hay muchas personas que en sus almas desean recibir al deseado de todas las naciones, a Cristo como Salvador de sus almas, para que Cristo les perdone, les limpie con su sangre de todo pecado, sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca el nuevo nacimiento, y así nazcan y a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo a sus discípulos luego que resucitó: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nadie quiere ser condenado, sino que todos queremos ser salvos, para lo cual escuchamos la predicación del evangelio de Cristo y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. También eso está en San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16. Y también Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, todos queremos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial como creyentes en Él. Por lo tanto, tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador, recibirlo en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador de nuestra alma. Somos almas vivientes. Tenemos un cuerpo espiritual que es el espíritu nuestro, y tenemos un cuerpo físico, pero lo que somos en realidad es almas vivientes. Eso es lo más grande que hay dentro del cuerpo físico que tenemos, nuestra alma. Por eso es que hablamos de la salvación del alma, y Cristo habló de la salvación del alma, porque eso es lo que en realidad es la persona, alma viviente. Cristo dijo en San Mateo capítulo 16 versos 26 en adelante: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que el ser humano pueda dar a Dios por la salvación de su alma. El precio por la salvación del alma del ser humano lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. No hay otro precio que usted pueda pagar. Ya Él pagó el precio, y nosotros gratuitamente recibimos de parte de Cristo la salvación y vida eterna, la salvación de nuestra alma. Estamos todavía dando unos segundos, vamos a dar unos segundos más en lo que pasan las demás personas que faltan por pasar, que también desean recibir en sus corazones, en sus almas, al deseado de todas las naciones, porque desean vivir eternamente con Cristo, el deseado de todas las naciones. Desean vivir en su reino eterno, y no hay otra forma para vivir con Cristo en su reino eterno que recibirlo como nuestro Salvador. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No busque otro camino para llegar a Dios. Solamente hay uno, y ese es Jesucristo. Él dijo que ese es el camino angosto. Cristo es ese camino angosto, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Él es también la puerta. Él dijo: el que yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Eso está en San Juan capítulo 10 verso 9. Por lo tanto, no hay otro camino a la vida eterna, no hay otro camino a Dios, no hay otro camino al Padre
solamente hay uno y tiene un nombre ese camino. Se llama Señor Jesucristo. Ese es el camino que va hacia arriba. Ese es el camino de la vida eterna. Por lo tanto, ese es el camino a tomar para vivir eternamente con Cristo en el reino de nuestro Padre Celestial. Si falta alguna otra persona, puede pasar inmediatamente para allá, orar por todos los que han pasado, y los niños también de 10 años en adelante pueden pasar para recibir a Cristo como Salvador, para darle la bienvenida a Cristo en sus corazones, para que Cristo entre en sus corazones y reine en sus vidas, y para que Cristo perdone sus faltas, sus errores y sus pecados, porque ya a esa edad tienen conocimiento del bien y del mal, y saben lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. De las cosas que han hecho mal, piden perdón a Cristo, Cristo los perdona y con su sangre los limpia de todo pecado. Así de amoroso es el deseado de todas las naciones, nuestro amado Señor Jesucristo. Unos segundos y ya oraremos por los que faltan todavía. Vienen más personas que, como ustedes, desean que el Cristo, el deseado de todas las naciones, entre en sus corazones y gobierne como Rey y Señor sus vidas por toda la eternidad. Cristo dijo que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo, ¿dónde? En el cielo. Hay gozo en el cielo en estos momentos, porque hay más de una persona que está recibiendo a Cristo como su Salvador. Y hay gozo también, ¿dónde? En cada uno de nosotros que nos encontramos aquí presentes, viendo cómo ustedes han pasado para recibir a Cristo como su Salvador. Y hay gozo en nuestros corazones, y hay gozo en el corazón de ustedes también, y hay gozo en el corazón de Jesucristo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 19, verso 10. Ya estamos para orar por los que han pasado. Si falta alguno, puede pasar inmediatamente. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han pasado. Todavía, si falta alguno de pasar al frente, puede hacerlo para que quede incluido en esta oración que haremos por ustedes en esta noche. Vamos ya a inclinar nuestros rostros. Repitan conmigo esta oración las personas que han pasado para recibir en sus corazones a Cristo, el deseado de todas las naciones. Todavía vienen pasando más personas. Vienen niños también para darle la bienvenida a Cristo, el deseo de todas las naciones, en sus corazones. Recuerden que hubo niños también en la multitud que decía: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Los niños no quedan fuera de la bendición de Dios, están incluidos también. Vamos a inclinar nuestros rostros. Repitan conmigo esta oración los que han pasado. Señor Jesucristo, tú eres el deseado de todas las naciones y eres el deseado de mi corazón. Señor Jesucristo, en estos momentos yo te recibo como mi Salvador. Te doy la bienvenida en mi alma, en mi corazón.
entra a mi corazón y siéntate sobre el trono de mi corazón y gobierna mi vida como Rey y Señor de mi vida. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te ruego, perdones mis pecados. Te ruego, me limpies con tu sangre de todo pecado. Y te ruego, me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno y glorioso. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, seré también bautizado en agua en tu nombre, conforme a tu mandato. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre de Jesucristo les ha limpiado de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado y les ha justificado. Les ha dejado como si nunca en la vida hubiesen pecado. Ustedes me dirán, pero todavía me falta algo que dijo Cristo. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todavía me falta ser bautizado en agua en su nombre. ¿Cuándo me pueden bautizar? Me preguntarían ustedes. Por cuanto han creído de todo corazón en Jesucristo como vuestro Salvador, bien pueden ser bautizados hoy mismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y pregunto al ministro: aquí hay agua, hay aquí bautisterios, un bautisterio aquí y otro allá. Hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales en aquella sección y hay cambiadores de ropa. Allí también están los cambiadores de ropa, donde se pueden cambiar de ropa y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y luego regresar y colocarse nuevamente la ropa seca de ustedes y regresar a sus hogares felices y llenos del gozo del Señor por la salvación de vuestras almas. Recuerden que cuando Juan el Bautista predicaba, los que creían los bautizaba en agua en ese mismo momento. Y en los días de Jesucristo, en el ministerio de Cristo, cuando Cristo predicaba, los que creían eran bautizados en agua por los apóstoles del Señor Jesucristo que andaban con Jesucristo. Y cuando Cristo ascendió al cielo, luego de su muerte, sepultura y resurrección, y luego el día de Pentecostés, Pedro predicó aquel glorioso mensaje lleno del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, todos los que creyeron fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y eran como 3,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Si contamos los niños y las mujeres, era un grupo mayor. Ellos bautizaban a las personas el mismo día que creían y recibían a Cristo como su Salvador. Ese es el privilegio que tiene toda persona, que cuando recibe a Cristo como su Salvador, creyendo en su alma de todo corazón en Cristo, tiene la oportunidad, el privilegio y derecho a ser bautizado en agua en ese mismo día, en ese mismo momento. No hay tiempo que perder. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos y vivir eternamente con Cristo nuestro Salvador. Y ustedes quieren cumplir
el mandato de Cristo completo. Por lo tanto, tienen la oportunidad en esta noche de ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde se van a identificar con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando el ministro lleva a las aguas a la persona, esa persona, al recibir a Cristo, murió al mundo. Y ahora encontramos que siempre que muere alguien, luego hay que sepultarlo. Lo sepultan. Espiritualmente la persona murió al mundo. Físicamente no, pero espiritualmente sí. Y ahora, en el bautismo en agua, la persona, así como Cristo murió y fue sepultado, la persona es sepultada en las aguas del bautismo por el ministro. Y luego, así como Cristo resucitó, cuando el ministro saca de las aguas a la persona, ahí está tipificando la resurrección espiritual, una resurrección a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo resucitó para nunca más morir. Cristo resucitó para vivir eternamente en ese cuerpo glorificado. Y usted ha resucitado o resucita la vida eterna para nunca morir, sino para vivir eternamente con Cristo en tu reino. Y aunque su cuerpo físico muera, Cristo le dará un nuevo cuerpo en la resurrección y vivirá eternamente con Cristo en su reino eterno. Pero primero recibe vida eterna espiritual. Por tanto, tiene vida eterna y está seguro con Cristo en su reino eterno para vivir eternamente con Cristo en su reino. Así es que hemos visto lo que tipifica el bautismo en agua. El bautismo en agua es tipológico. Es tipológico, por lo tanto, tipifica la muerte, sepultura y resurrección suya y la de Cristo también. Usted se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección cuando es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesucristo? Porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre. Y Pedro dijo que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo. Por eso bautizaban los apóstoles en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que ya hemos visto por qué el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, seguida que las personas reciben a Cristo como su Salvador, en la misma forma en que se hacía en los días de Juan el Bautista, de Jesús de Nazaret y de los apóstoles. Eran bautizados, seguida que creían, eran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. El eunuco, cuando Felipe le predicó y creyó, le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nosotros también lo creemos. Y bajaron del carro en el cual iban, bajaron a las aguas y bautizó Felipe al eunuco en el nombre del Señor Jesucristo. Así es como se hace para bendición de todos los que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Para todos los que reciben al deseado de todas las naciones, el cual es Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de nuestro tema, el deseado de todas las naciones. Muchas gracias por vuestra amable atención y que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, continúen con todos ustedes.
Oremos. Dios eterno, ante tu presencia traigo estas personas que han recibido a tu Hijo amado Jesucristo como su Salvador. Recíbeles en tu reino, bendíceles, produce en ellos el nuevo nacimiento y, Dios eterno, recíbeles en tu reino y cuídales todos los días de sus vidas. Y trae también a sus familiares para que también reciban a Cristo y vivan eternamente en tu reino junto a todas estas personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te lo ruego. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Con nosotros, el ministro para continuar. Bien, vamos a invitarles a todas las damas para que pasen por de este lado y los caballeros por el lado izquierdo, las damas son por el lado derecho, para que todos se lleven esta bendición completa al ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pueden irles acompañando, hay suficiente ropa para que todos los que han recibido al deseado de todas las naciones se invoque ese nombre del Señor Jesucristo sobre cada persona. Mientras estamos cantando un cántico, estarán cambiándose nuestros hermanos que hoy han recibido en su corazón al deseado de todas las naciones. Vamos a pedirle a los hermanos que entonen un cántico mientras que se van cambiando, y así estaremos completando esta grande bendición en esta hermosa noche. Y todos vamos a estar con reverencia. Pueden sentarse si tienen la bondad todos los hermanos para tener este acto también importante y puedan ser bautizados todos nuestros hermanos que hoy han venido a los pies del Señor Jesucristo. Adelante.